Otro tipo de vacuna que también se creó y que se está experimentando es para el melanoma maligno. Y aquí Merck y Moderna, que ustedes reconocen muy bien estos laboratorios, a través de una vacuna de RNA, como la vacuna del COVID, lograron introducir 30 códigos genéticos a nuestras células buenas del cuerpo, para que empezara a codificar otro tipo de proteína que estaba asociada con el melanoma maligno. Y entonces, al expresar esta proteína, el sistema inmune generaba la producción de linfocitos T, que son nuestros soldados que atacan al cáncer y a los virus, y que estuviera vigilante por muchos años para que atacara no solamente al cáncer en ese momento, sino al futuro. Entonces, vean lo maravilloso que es esto. Ojalá y pudiéramos hacer así para todos los tipos de cáncer. Entonces, Science, esta prestigiada revista, que yo creo que es la más prestigiada que hay en el momento actual en el tema de ciencias médicas, publicó varios artículos donde decía que aquellos pacientes que tienen una carga genética identificada deberían de recibir ciertos tipos de vacunas para prevenir el desarrollo de cáncer. Por ejemplo, las personas que tenían pólipos, que es de lo que hablamos hace rato, y que tienen un riesgo incrementado de sufrir cáncer de colon, también se les introdujo una vacuna que producía otra proteína que se llama mucina y que está asociado con el cáncer de colon. Entonces, al producirse grandes cantidades de mucina, nuevamente se creaban anticuerpos contra esta proteína y atacaban las células cancerígenas que producen mucina. De esta manera se está tratando de atacar y atender los nuevos casos de cáncer. Escucha tu salud con el Dr. Jaime del Río, un programa en donde encontrarás información relevante para ti y toda tu familia, llevado de la mano de expertos y especialistas en la materia. Comenzamos. Hola amigos de Imperfecto, muy buenas tardes, amigos que se conectan por imperfecto.com.mx. Bienvenidos al programa Escucha tu Salud. Este programa que hacemos un grupo de personas que estamos aquí, estamos en radio, que estamos de manera presencial y que con mucho gusto lo hacemos. Les damos la bienvenida. También doy la bienvenida a todas aquellas personas que se conectan a través de mis redes sociales, a través de Facebook Live, y aquellas personas que también nos escuchan por medio de repeticiones en podcast, ¿no? En Spotify, en Anchor, en Google Play, en iHeartRadio. Aquellas personas que también directamente en el canal de YouTube, pues sean todos bienvenidos este día de hoy, martes, regresando del puente del 5 de febrero. Estamos con todas las ganas, muy descansados. Y bueno, hay muchas cosas de que platicar. He preparado un programa muy interesante. Les va a gustar, se los prometo. Cosas y datos que serán sin duda de utilidad y otros que también nos servirán para ampliar nuestro panorama sobre en dónde estamos parados y hacia dónde vamos en la cuestión de ciencia, tecnología y tratamiento de todas las enfermedades, como el día de hoy, que vamos a hablar del Día Mundial del Cáncer. Vamos a hablar también de un tema de moda. También me gusta traer temas a colación, por supuesto, temas interesantes. Así es que, pues, sin más ni más, vamos a empezar. Vamos a empezar con este programa. Nuevamente agradezco que se conecten, que me manden sus comentarios, que participen. Trato y realmente lo logro con mucho éxito de leer todas sus preguntas, todos sus comentarios y por supuesto siempre con la mayor disposición de responder todas estas dudas que tengan. Me gusta también que cada vez seamos más personas las que nos comunicamos, las que nos conectamos y que formamos parte de esta comunidad. El objetivo, como siempre, este programa es generar conciencia, generar comunidad y generar un nuevo estado de salud física y mental, ¿no? Pues bienvenidos nuevamente a Escucha tu Salud con tu servidor, el Dr. Jaime del Río. Fíjense que
A raíz de que se estrenó en HBO una de las series quizá de las más polémicas en los últimos años, que se llama The Last of Us, El último de nosotros, una serie muy interesante que después de esta explicación, quien no la haya visto seguramente le echará un ojo, ¿no? Y les pongo un contexto y el por qué, ¿no? Y qué base científica tiene esto. El primer día que yo la vi, pues dije, pues, qué bárbaro, qué fumado está esto, ¿no? Se trata nuevamente de un mundo apocalíptico, un mundo donde pues ahora hay un nuevo tipo de zombie, pero no es un zombie que se infectó a través de un virus, como todo lo que conocemos, ¿no? Ustedes échense un clavado a ver todas estas películas de Guerra Z zombie o cualquiera de zombies. En todos es por un virus que nos infecta y nos causa una mutación a nivel del sistema nervioso central, pero también una mutación que genera células mutantes o zombies que afectan pues prácticamente toda nuestra economía, todas nuestras células del cuerpo, llevándolas a la muerte, pero de alguna manera sobreviven estas células con un mal funcionamiento. En fin, en esta serie nueva de HBO, aquí el gran villano es un hongo. Por supuesto no dicen el tipo de hongo, y ellos en la teoría se presentan desde los años 70 finales diciendo y llamando la atención sobre el calentamiento global, que finalmente después de 20-30 años, o sea, en esta época, el hecho de que la temperatura haya aumentado en 1 o 2 grados o más, que lo manejan ahí en la serie, no recuerdo bien, ha permitido que nuevos tipos de hongos se desarrollen a través o sobre la faz de la Tierra, y estos hongos finalmente mutan e infectan a los humanos. Uno de ellos es un hongo que hace que los humanos pierdan su capacidad de autómata, de autonomía, son infectados finalmente, van mutando, sus tejidos van cambiando y van adquiriendo formas humanoides, hasta unas formas francamente muy aterradoras, ¿no? Eso es algo interesante de la serie, los efectos especiales, pero aquí el punto es que un hongo es capaz de infectar al humano y hacerlo cambiar en su estructura, su función y su voluntad, ¿no? Crea zombies humanos que buscan alimentarse y que el hongo se siga reproduciendo. Entonces, finalmente empezaron a salir publicaciones donde realmente hay un tipo de hongo sobre la Tierra que logra hacer estos cambios, que se encuentra en algunas regiones, no me pregunten, no las encontré, pero por ejemplo algunos tipos de hormigas y algunos tipos de hongo, de insectos o gusanos son infectados por estos hongos y se vuelven francamente unos insectos que tienen un comportamiento anormal, agresivo, no participan en las labores de la colmena o en las labores comunitarias y es muy extraño, ¿no? Porque solo buscan alimentarse a costa de lo que sea. Entonces, algo así es de lo que trata esta serie, que les voy a recomendar que la vean, porque con todo este contexto resulta muy llamativo que le echen un ojo y que realmente pues sepamos que sí hay un tipo de hongo que puede causar esto, que los expertos consideran que para que esto pudiese mutar este hongo y pudiera afectar a los humanos, realmente hay muy pocas probabilidades, pero nuevamente tenemos y traemos esto a conciencia, ¿no? Hay una serie de peligros, hay una serie de factores que están ahí afuera y que el hecho de que estemos modificando nuestro hábitat en los últimos 50 años, sobre todo de manera acelerada,
está creando nuevas condiciones climáticas donde algunas especies perecerán, pero surgirán nuevas especies y también surgirán nuevas formas de supervivencia. Y este tipo de nuevas formas de supervivencia incluirá necesariamente a nuevos huéspedes, y probablemente el ser humano u otra especie de animales serán los nuevos huéspedes de algunos nuevos virus, pues como lo que acabamos de ver, ¿no? Finalmente el SARS-CoV-2, el virus del COVID, pues mutó también de una especie de mamífero para infectar al ser humano, ¿no? Entonces, los cambios que se generan no son cambios de a gratis, son cambios que se están dando porque estamos modificando nuestro entorno y pues las especies cambian, se adaptan y pues tratan de sobrevivir igual que todos nosotros. Entonces, la recomendación también es ver esta serie, El último de nosotros, en la plataforma del HBO. Ahora, quiero que platiquemos del Día Mundial que se conmemora contra la lucha contra el cáncer, de lucha contra el cáncer. El 4 de febrero se conmemora un año más, donde recordamos a todas las personas que han sufrido algún tipo de cáncer, a todas las personas que han fallecido por algún tipo de cáncer y a todas aquellas personas que están luchando en contra del cáncer. Es un día especial, sé y sabemos que hay muchos días donde conmemoramos diferentes tipos de cáncer, como el de mama, el cáncer de colon, el de tiroides, etc. Y hay algunos que ni siquiera tienen día en particular, ¿no? Sobre todo el de cervicouterino, por supuesto. Estos días son para los tipos de cáncer que son mucho más frecuentes, que afectan a un mayor número de personas en el mundo. Pero de manera global, el 4 de febrero conmemoramos a la suma de todos los tipos de cáncer, ¿no? Y creo que vale la pena que hagamos un pequeño especial sobre qué es el cáncer, dónde estamos, hacia dónde vamos. Hay muchas cosas que son alentadoras y otras que no tanto, pero sin duda la cantidad de adelantos científicos que se está dando es impresionante. La industria, los adelantos tecnológicos están dando pasos agigantados para buscar una solución contra este problema. Es un problema que va en aumento. Fíjense bien, recientemente se reportó, conmemorando y a raíz de esta fecha en los Estados Unidos, que ellos han tenido un descenso de manera gradual en los últimos 27 años de casos de cáncer, lo cual es, les digo, sumamente alentador. Desgraciadamente no vivimos ahí, no tenemos el acceso a esos recursos, no tenemos la cobertura de seguros que ellos tienen y no tenemos tampoco la detección oportuna que ellos tienen, ¿no? Y es por eso que ellos y otros países de primer mundo con sistemas de salud muy evolucionados están teniendo detecciones oportunas, tratamientos oportunos y un descenso en la curva de mortalidad de los decesos por cáncer. Lo que no está pasando, por ejemplo, en América Latina y en otros países que no tienen este tipo de acceso a los recursos de salud de estos países, pues es todo lo contrario. Vemos un aumento en la mortalidad, vemos una disminución de la sobrevida de los pacientes que tienen cáncer y vemos que también está aumentando el número de detecciones en etapas avanzadas. Fíjense bien, a cifras de la Organización Panamericana de la Salud, hasta el 2020, en toda América Latina, los decesos, los fallecimientos por cáncer eran la segunda causa de muerte en todo el continente latinoamericano, no incluyendo Estados Unidos y Canadá, por supuesto. Entonces, es un tema que nos preocupa, es un tema que ocupa los primeros lugares de mortalidad y es un tema al que no le estamos echando pues mucha energía, no estamos pendientes de eso.
Vale la pena decir que a raíz de los recientes acontecimientos en los últimos 3 años de COVID, pues muchas personas dejaron de tener acceso a los servicios médicos, ¿no? Al hacer esta emergencia epidemiológica, emergencia por COVID, se dejaron de brindar la atención a los pacientes con cáncer, se dejó de gastar en medicamentos contra el cáncer para, pues no sé, comprar vacunas o simple y sencillamente los dejaron de comprar porque sí en nuestro país. Para todas aquellas personas que no están en México, estamos viviendo una crisis de medicamentos en contra del cáncer. O sea, no hay, no se distribuyen, no se compran y desgraciadamente no sabremos cuándo podrá haber un abasto. Hay movimientos de padres que están luchando para que sus hijos reciban los tratamientos completos. Y bueno, desgraciadamente ellos están solos porque no hay una respuesta de parte del gobierno de cuándo, cómo, en qué momento van a llegar y en qué momento se van a hacer cargos de este tipo de pacientes que tienen el derecho universal a la salud y que eran atendidos, pongan ustedes que de manera no tan eficiente o pobremente eficiente, pero en este momento no tienen la atención o no tienen por lo menos el medicamento que requieren para tratar su enfermedad. De tal forma que más o menos en el 2020 se reportaron más o menos 4 millones de pacientes que murieron a causa del cáncer en toda Latinoamérica. Y entonces es un tema de pacientes que va a ir en aumento. Se estima que en los próximos años habrá 20 nuevos millones de casos de pacientes con cáncer en toda Latinoamérica y que más o menos en 2 décadas se va a aumentar en un 60% el número de casos de muertes por cáncer también en este mismo plano o continente de Latinoamérica. Por lo tanto, es algo que va a seguir aumentando y no se le ve la manera en la que se le pueda detener. Al final de este programa vamos a hablar de nuevos tratamientos, de vacunas contra el cáncer. Y eso es lo que yo les decía, que es la esperanza, la luz al final del túnel, porque lo que les acabo de decir, la verdad es que no es para regocijarnos, no nos da gusto, todo lo contrario. Estamos en un hoyo, en un bache, y pues qué bueno que países como Estados Unidos pues tengan descensos de su caso de cáncer, pero ¿qué está pasando con nosotros? ¿Qué estamos haciendo y hacia dónde vamos? Entonces, hay datos también que son o que suman a esta tristeza, a este estado. Y uno de ellos es que cada vez más los casos de cáncer se presentan en gentes o en personas más jóvenes. Antes se creía que el cáncer era una enfermedad que ocurría después de los 50 años. Pues ahora está viendo que personas que tienen 45 están teniendo casos de cáncer, ¿no? Por lo tanto, incluso las etapas y los modelos de detección de algunos tipos de cáncer han disminuido su rango de edad para tratar de captar en las etapas iniciales a estos pacientes, ¿no? Y es una pena. Y vaya, ustedes se preguntarán, y bueno, ¿cómo es que hace 30, 40 años no teníamos tantos casos de cáncer? Y bueno, no hay que ser una lumbrera, no hay que estudiar mucho. Ya lo dijeron, ya nos lo dijeron gente que se ha dedicado a investigar esto. Y son puntuales, o sea, son factores de riesgo que hemos permitido que nos afecten y que consentimos además porque todos los días lo hacemos. Y se los voy a listar, está muy fácil. Uno de ellos es el tabaco, el cigarro, asociado con cáncer de pulmón, con cáncer de laringe, de vía respiratoria. Hablemos de tabaco, hablemos de pipa, hablemos de vapeadores. O sea, ¿cuántas sustancias tóxicas tiene un cigarro o un vapeador? ¿No? O hablemos de cualquier otro producto que se fuma o que se inhala, ¿no? Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La compañía que lo produce? Por supuesto que no.
La culpa la tiene quien se lo fuma, quien lo compra. Y aquí no hay engaño. O sea, en la caja dice, es un factor de riesgo para cáncer. O sea, no le demos vuelta, no es culpa de nadie. Son cosas que no tienen sentido. El alcohol también causa casos de cáncer. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Algo que todavía está y que hacemos todavía mucho más seguido y que consentimos más. Los productos ultra procesados, los congelados, los productos a los que solo hay que agregar agua caliente, que tienen montones de conservadores, que duran meses, incluso años, congelados, refrigerados. ¿Qué le están poniendo a todo eso para que puedan un alimento estar viable durante 6 meses, durante 8 meses, durante un año, que solo esté envasado al vacío? O sea, realmente están utilizando colorantes para darles un aspecto más agradable, saborizantes artificiales que no tienen nada que ver con el alimento, y todos esos son agentes causantes de cáncer. Entonces, no nos están engañando, ya están los estudios ahí, revistas prestigiadas han sacado investigaciones con pequeños grupos de pacientes y se ve que hay un riesgo importante en el incremento de casos de cáncer de ovario, de próstata, del tubo digestivo. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos este mundo? ¿A dónde va? Vamos a acabar todos con cáncer. Actualmente se dice que 1 de cada 3 tendrá por lo menos algún episodio, algún contacto, algo que tenga que ver con el cáncer, ¿no? Y es que la alimentación, nos estamos comiendo los productos cancerígenos, estamos poniendo nuestra vida en riesgo. Y es que tenemos que volver a nuestras bases, a cómo se cocinaba antes. ¿Sí? El estilo de vida que estamos llevando no es un estilo de vida saludable. Cocinar productos precocinados, congelados, no es la mejor forma de alimentación, no tiene los mejores nutrientes y peor, nos incrementa exponencialmente esta predisposición para padecer cáncer. Entonces, a ver, pongamos ejemplos. Ya les dijimos, sopas instantáneas, no, o sea, los plásticos cuando se calientan también desprenden productos que son cancerígenos, las mismas pastas también, la salsa que se le pone a las pizzas, a otras cosas que ya viene precocida, que nada más hay que calentar durante 30 segundos, las mismas pizzas, los congelados, las papas, los refrescos, las papas fritas, dulces, donas, helados, todo eso está lleno de productos que son cancerígenos. Y por no hablar y dejar o menospreciar, o por decirlo menos, a todos los embutidos, ¿sí? Todas las carnes frías, todo eso también tiene productos que son cancerígenos y nos lo comemos todos los días y gustosos además, ¿no? Entonces, ¿de quién es la culpa nuevamente? De nosotros. ¿Por qué está aumentando el cáncer? Por nosotros, porque lo fumamos, nos lo comemos, nos lo bebemos. Debemos evitar esos productos. Debemos de volver a hacer, como éramos antes, una alimentación mucho más básica, más rudimentaria, si ustedes quieren. A lo mejor con menos sabor, no importa, pero sin duda seríamos más saludables, ¿no? Y hay otras enfermedades que no tienen nada que ver con el cáncer, como el Alzheimer, ¿sí? Que también está asociado con el consumo de este tipo de productos, ¿no? Y otras enfermedades de corte inmunológico que también seguramente estarán asociados con esto y que no se ha podido confirmar. Pero la cuestión es, repito, ¿culpa de quién? De nosotros. Entonces, yo los invito a que tratemos de cocinar y a preparar una alimentación más saludable y alejada de estos productos cancerígenos, ¿no?
debemos además tener campañas de concientización para la detección oportuna del cáncer de mama, del cáncer cérvico-uterino, del cáncer de próstata, del cáncer pulmonar, del cáncer testicular, del cáncer de colon, de piel. Todo este tipo de cáncer se pueden detectar de manera oportuna, porque son cánceres que están prácticamente muchos de ellos a la vista o que tienen alteraciones que son fácilmente notorias y que muchas veces con estudios muy simples se pueden detectar y además en etapas tempranas y no llegar a una etapa avanzada que hace mucho más difícil su tratamiento, mucho más difícil la convalecencia y que además nos confiere un riesgo más elevado de recaídas. Entonces, busquemos la manera de acercarnos a este tipo de pruebas de cribado, estas pruebas de detección oportuna de estos tipos de cáncer. Yo sé que no hay una gran difusión para ello. Yo sé que, por lo menos para este país y para este gobierno, la inyección en recursos, la atención de estos pacientes y la detección no es una prioridad. Pero creo que nosotros podemos suplir eso. Creo que nosotros podemos estar al pendiente de nuestra salud. Y bueno, pues que hay que seguir luchando contra esto. Todos y cada uno de los que estamos aquí hemos perdido a un familiar, a un padre, una madre, a alguien cercano, a un amigo, por algún tipo de este problema, de este padecimiento, de un tipo de cáncer. Estoy seguro, y si no lo conocen, y si no, son unos afortunados, bendecidos, y espero que así sea, y que nunca tengan que tratar con algo así. Es una enfermedad desgastante, es una enfermedad que destruye las familias, que quiebra el centro de la familia, que hace sufrir a todos, por supuesto al enfermo, pero todas las personas que están alrededor también la sufren y también cargan con la enfermedad. Es una enfermedad desgastante, es una enfermedad que no debería de existir, definitivamente. Entonces, pues vamos a verlo con buena cara, vamos a buscar la manera de hacer estas detecciones oportunas, ¿no? Para todas aquellas personas que se preguntan ¿qué es un cáncer? Vale la pena que lo volvamos a mencionar. Hemos hecho varios programas donde hablamos de cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario, cáncer pulmonar, pero ¿qué es un cáncer? Y para eso voy a utilizar unos minutos para tratar de explicarlo de manera muy sencilla. Miren, nuestro cuerpo está constituido de una gran cantidad de células, millones y millones de células con funciones, estructura tan diferentes, ¿no? Funciones para respirar, para absorber nutrientes, para comer, para ver, para oír, para articular, para movernos, para lo que ustedes quieran, ¿no? Para todas y cada una de las funciones que ustedes conocen. Cada una de estas células, cuando nos estamos gestando, cuando estamos en el útero, en el vientre de la mamá, se va especializando. Todas venimos de una célula madre. Y vaya, bueno, la célula se dirige para un camino y tiene un periodo de vida que genéticamente está establecido desde que nace la célula, ¿no? Pero estos periodos de vida resulta que los podemos acortar cuando dañamos su código genético. Y entonces la célula, en lugar de reproducirse, de crecer normalmente y tener funciones vitales de manera natural, pues dañar el ADN o el código genético de las células
pues hace que estas células tengan un mal funcionamiento. ¿Cómo dañamos el ADN de estas células? Pues ya se los mencioné, les di varios ejemplos. Por ejemplo, el tabaco o cualquier producto que fumemos, llámese como se llame, el alcohol, la exposición a rayos ultravioletas sin protección, el consumo de agentes cancerígenos en los alimentos, ¿no? El uso de pesticidas, el uso de insecticidas, todo eso daña el código genético y hace entonces que estas células empiecen a disfuncionar, a mal funcionar, y entonces empiezan a tener funciones anormales. Entonces, si antes una célula, su función era mantener el tubo digestivo íntegro, reparar, vamos a decirlo de manera muy sencilla, ¿no? Reparar el daño, los orificios, lo que nos causan las bacterias, mantener la integridad de la mucosa del colon, y de repente fallan, entonces nuestro intestino, nuestro colon va a estar expuesto al daño permanente todos los días de bacterias, de virus, de los mismos productos estos que son cancerígenos, ¿no? Mucho tiempo se puso de moda, y es cierto, los antioxidantes ayudan a disminuir el daño celular. Hay productos que producen radicales oxidantes o radicales de oxígeno que dañan también el código genético de las células y empiezan a disfuncionar. Bueno, pues todo eso pasa y entonces las células pierden su protección y entonces empiezan a crecer de manera normal, se empiezan a reproducir de manera normal, su ciclo de vida que estaba genéticamente marcado se pierde, y entonces la célula, en lugar de vivir, y voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver aterrizado a la realidad, en lugar de vivir 30 días o un año, pues ahora van a vivir 20 años y se van a reproducir. En lugar, si una célula se iba a reproducir 50 veces, pues ahora se va a reproducir 200,000 veces. Y entonces estas células se van acumulando y van creando un efecto de masa que puede estar, ojo, en la sangre. Las leucemias, ¿sí?, son tipos de cáncer que están en la sangre. Y entonces la sangre, de repente, en lugar de estar transportando nutrientes, oxígeno, pues de repente se llena de células y es como un atole, ¿no? Se vuelve pesada y los pacientes pues empiezan a tener problemas en diferentes tipos de órganos, pero principalmente el sistema que se encarga de alimentarlo y llevarle oxígeno falla. Entonces los pacientes también mueren a la larga por complicaciones asociadas a esto, al no tener un buen sistema de distribución de nutrientes, de oxígeno y por supuesto de las células de defensa. Entonces los pacientes mueren de una infección, de un catarro, mueren de desnutrición o la suma de todo esto. Entonces, de esta manera el cáncer, por ejemplo, en los casos de leucemia, se encarga de que los pacientes mueran. ¿Qué pasa cuando el tipo de cáncer está en el hígado, por ejemplo? El hígado empieza a crecer, y es tanto el efecto de masa que hay sobre el mismo hígado que el hígado finalmente colapsa, deja de funcionar. Es como si lo estuviéramos aplastando. Las células que están funcionando de manera adecuada ceden y mueren contra las células que ya no funcionan bien, pero que se están reproduciendo 3, 5, 10 veces más rápido y no se mueren y no se eliminan. Entonces, de esa forma el hígado falla, o el riñón. En el caso de los pulmones lo mismo. Células que normalmente deberían de residir ahí empiezan a crecer de manera desorganizada, no tienen funciones, y entonces el pulmón se llena de repente de una masa de células, de una bola o muchas bolas, y uno deja de tener, pues de respirar adecuadamente, ya no recibe oxígeno porque no es funcional, ¿no? Eso es lo que pasará en el cáncer de pulmón, por ejemplo. Pero ¿qué pasa además cuando los tipos de cáncer empiezan a mandar metástasis a otros órganos que no tienen nada que ver, ¿no? Sistema nervioso central, el cáncer de cerebro. Entonces ahí mandamos un hijito, ¿sí?, un implante del cáncer, y entonces lo mismo, empieza a crecer, y finalmente las células que están funcionando adecuadamente ceden, se pierden, mueren,
y el paciente pierde esa función vital, ¿no? Entonces, de esa manera, creo que el tipo de cáncer o los cánceres es cómo funcionan y cómo nos afectan. Espero que esta explicación sea como sencilla, como para que la podamos entender todos, ¿no? Cada cáncer tendrá sus particularidades, cada cáncer va a escoger un tipo de órgano o varios órganos a los cuales va a mandar estos implantes, estas metástasis con mucho mayor facilidad que otros. Algunos lo harán porque están pegados o están por continuidad, pero otros viajarán a lugares muy lejanos, como les repito, el sistema nervioso central o un órgano que está completamente alejado. Tiene mucho que ver con los drenajes sanguíneos, linfáticos, pero también tiene que ver con la afinidad de ciertos tejidos que a veces ni siquiera hemos podido entender o ubicar el por qué. ¿De acuerdo? Bueno, quiero hablarles también del tema de las vacunas. Es algo muy interesante, pero antes de eso déjenme contestarles algunas preguntas. Dice Lupita dice... Saludos, doctor. Dice, doctor, muchas gracias por su información. ¿Cuáles son los tipos de cáncer más agresivos y cómo podemos evitar enfermarnos? Bueno, hablamos un poquito de cuáles son las causas, Lupe, y hablamos también de que debemos de evitar este tipo de productos. Sabemos que son dañinos, sabemos que son cancerígenos y tenemos que evitarlos. Esa es la manera de protegernos, la número 1. La número 2 es la detección oportuna. ¿Sí? La búsqueda, por ejemplo, en el caso de la mujer, realizar mastografías, ultrasonidos de mama para las más jóvenes, autoexplorar los senos, en caso de cáncer de mama. Por otro lado, en el caso de cervicouterino, pues realizarnos nuestro Papá Nicolau o una colposcopía, que es mucho más fina y que ve el cuello de la matriz con un aparato que es mucho más preciso. En el caso del cáncer de ovario, pues con ultrasonidos también, en cada revisión, la visita al ginecólogo, ¿no? Por decir algo para las mujeres. Cáncer, por ejemplo, de tiroides, ¿no? Es un cáncer que simula muchos síntomas y que no se siente regularmente una bola en la tiroides. Cuando eso pasa es muy fácil, pero cuando no, hay síntomas que son sugestivos y normalmente pasamos por un periodo de hipertiroidismo donde estamos con debilidad muscular, caída de pelo, nos sentimos como muy calientes e intolerantes al calor, además, sudores, bochornos, ojos saltones, no tenemos sueño, tenemos insomnio. Entonces uno empieza a buscar y dice, bueno, probablemente hay una alteración acá. Un dato importante, cuando tenga uno dolores a nivel estomacal, cuando tenga sangrados, también es importante, ¿no? Un sangrado puede ser una simple hemorroide, o puede ser un pólipo, o puede ser un cáncer. Entonces, hay que hacerle caso a nuestro cuerpo y estar como muy atento de los síntomas que presenta. Y las cosas que no son normales, pues buscar atención, buscar ayuda a alguien que le busque por nosotros, porque no tenemos el conocimiento. Entonces, este tipo de cáncer son importantes, ¿no? Dice Cecilia, doctor, yo soy una sobreviviente de cáncer de seno y aunque fue un trayecto bastante amargo, hoy puedo decir gracias a los doctores y a los investigadores que ayudan a erradicar y a investigar este tipo de cáncer, esta terrible enfermedad. Gracias, Cecilia. Eres muy afortunada, muy bendecida y que Dios te siga cuidando. Y pues finalmente también gracias a los doctores por el trabajo que hacen. Daniela dice, doctor, ¿cuáles serían los motivos por los que el cáncer aparece? ¿Ok? ¿Y solo le da a las mujeres? ¿O es más común en ellas? Daniela, gracias. Bueno, hay cáncer en mujer, cáncer en hombre. Los tres principales de cáncer en la mujer son cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer cervicouterino, y en ese orden.
¿Ok? El cáncer cervicuterino, a raíz de la aplicación de la vacuna del papiloma humano, del que vamos a hablar, logró pasar del primer lugar de casos de cáncer en la mujer al tercer lugar, y creo que va a seguir descendiendo. En el caso del hombre, el más común por mucho es el cáncer de próstata. Y luego vendrán otros tipos de cáncer. Y hay cáncer que están asociados con la cultura, con el estilo de alimentación, nuevamente, por muy sana que sea, ¿no? Por ejemplo, aquellas personas que tienen infección por Helicobacter pylori, que sufren de reflujo, gastritis, esófago de Barrett, pues están asociados con mucho cáncer gástrico. Y aquellas personas que tienen problemas, que consumen, por ejemplo, muchos ahumados, asados, ¿no? Por ejemplo, las personas que viven en China, en el oriente, en esa región del mundo, tienen una mayor predisposición, mayor número de cáncer de colon, y se supone que en el momento de asar a las brasas, la grasa que se mezcla con este fuego se modifica, y esas grasas nos las volvemos a comer porque vuelven a volatilizar y se impregnan al alimento. También generan un incremento en los casos de cáncer. Entonces, varía mucho de país a país, de raza, de tipo de alimentación, pero estos 3, 4 sin duda son los más comunes en hombres y en mujeres. Dice Alberto: doctor, ¿cómo podemos detectar el cáncer de próstata? ¿Podría hacer un programa sobre eso? Es que a nosotros los hombres es raro que se hable de esos temas. Por supuesto, Alberto, gracias. Pues vamos a planearlo, pero de entrada, como lo decía, el cáncer de próstata es el número 1. Generalmente es un cáncer benigno, afortunadamente el cáncer de próstata. Es un cáncer que no es rápido, es un cáncer insidioso, lento, y que a veces la única manifestación es, y por mucho, la disminución del flujo urinario, ¿no? Entonces los hombres empiezan a disminuir el chorro medio de la orina, ¿no? Será muy, muy abundante, potente, y de repente le vamos cerrando la llave. Por lo tanto, como el cáncer de próstata es muy lento, por eso mismo se recomienda que los hombres tengan su primer valoración alrededor de los 45, 50 años con un urólogo. Y el urólogo se encargará, ya sea por medios de ultrasonido o por medios físicos, de valorar el tamaño de la próstata, que esté o no crecido. Además, se puede uno pedir antes de esto, el antígeno prostático. Un antígeno prostático elevado no solamente significa que hay cáncer, sino que hay un crecimiento de la próstata, que puede ser una infección, una proctaditis o una prostatitis, y no necesariamente un tipo de cáncer. Dice otra preguntita que tenemos de Itzel. Dice: doctor, ¿los alimentos procesados pueden causar cáncer? Definitivamente sí. ¿Y qué opinas sobre lo que dicen ahorita el pollo y el huevo, que tienen excesos de hormonas y que eso ocasiona cáncer? ¿Es verdad o es mito? ¿Son mejor los alimentos orgánicos? Gracias, y excelente tema. Gracias, Itzel. Sin duda, el hecho del consumo o la adición de hormonas, tanto a animales como el pollo, a las vacas, pues nos los comemos naturalmente, y eso alimenta también al cáncer. O sea, no hay manera, de que se salve. O sea, es una teoría que no está del todo aceptada, pero sin duda genera problemas, y sin duda es uno de los causantes de los problemas de cáncer y de muchas otras enfermedades. Pubertad precoz, por ejemplo, ¿sí? Es una de ellas, y esa sí está probada, ¿no? Totalmente. Entonces sí, eso es lo que opino. Los alimentos procesados sí generan cáncer, y
¿Y serán mejor los alimentos orgánicos? Por supuesto que son mejores, ¿no? Pero, número 1, nadie me asegura que lo que estoy comprando sea un alimento orgánico. Número 2, no alcanzarían las granjas y los huertos de alimentos orgánicos para darnos alimento a toda la población. Tercero, son alimentos muy caros. Entonces, bueno, pues a lo mejor no son accesibles tampoco. Entonces, pues sí, lo más natural que se pueda comer sería lo mejor, sí, por supuesto. Emilio me dice, tengo 36 años y de la nada comencé a brotarme una alergia. No dice aquí, pues debe ser ronchas que llegan a ser como del tamaño de limón. Y a veces le cuesta trabajo respirar. ¿Se puede curar esta alergia? Me pasó después de una vacuna. Bueno, contestando a Emilio, por supuesto que sí. Es muy sospechoso esto de que sea un caso de una reacción alérgica a esta vacuna. Habrá que valorar cuál fue el componente. Y hay que tener cuidado porque esos síntomas que se generaron son una reacción alérgica grave, una anafilaxia, y hay que tener cuidado para no volver a aplicar la misma vacuna o los componentes de esta vacuna que estén presentes en otra, porque la siguiente reacción va a ser más fuerte. Así que, Emilio, pues por favor hay que buscar ayuda, hay que ir con un alergólogo. Con todo gusto yo te ofrezco aquí mi consultorio y si no, con quien tú quieras, pero sí es importante que te atiendas, ¿no? Mariana me dice, doctor, a mí me detectaron con cáncer ya hace tiempo, se erradicó y me quitaron una mama, un seno. Mi pregunta es, ¿puede volver a brotar? Sí, de hecho, se tiene que hacer un estudio genético para ver, ya se han identificado cuáles son los genes que están mayormente asociados a recaídas y a cáncer más agresivo de seno. Y te voy a poner un ejemplo, Mariana. Todos conocemos a esta actriz que se llama Angelina Jolie. Ha hecho muchas películas y es polémica. Y una de estas polémicas fue que ella se aplicó y se realizó una mastectomía total. O sea, se quitó los 2 senos. ¿Por qué? Porque su mamá tuvo cáncer de mama y murió, porque su hermana tuvo cáncer de mama y porque ella se hizo el estudio genético y tenía este gen agresivo de cáncer de mama. Entonces dijo, yo no quiero pasar por esto, me las quito. Entonces se las quitó y se puso un par de prótesis. Entonces, sí se puede saber. Fab dice, ¿el cáncer se hereda como la diabetes? No, afortunadamente, no de esa manera. Hay oncogenes que pueden estar por ahí, pero que no son dominantes y que más bien se deben a una combinación de genes entre ambos padres, ¿no? Doctor, dice que es un pólipo. Y cuando habla de metástasis, ¿a qué se refiere? Bueno, Margarita, un pólipo es un crecimiento anormal de la mucosa. En este caso vamos a hablar del intestino, que es como donde hay muy frecuentes, ¿no? Haz de cuenta que dentro de las paredes del intestino se empieza a plegar la mucosa y crea como un honguito. Tiene esa figura, eso es un pólipo. ¿Sí? Es un crecimiento anormal de tejido que no debería estar ahí. Entonces, eso es un pólipo. Muchas veces se generan por infecciones, otras veces no se sabe por qué. Y esto predispone al crecimiento anormal, porque finalmente, ¿por qué crecieron esas células hasta formar esta especie como de hongo, este pólipo? Pues estas células están disfuncionando, están creciendo de más. ¿Por qué? No sabemos, pero esto predispone a generar cáncer de colon, por supuesto. Metástasis. Cuando un cáncer que se generó en un tejido como la piel, el hígado, el páncreas, el estómago, y no crece a los lados, sino que viaja al cerebro, a los pulmones, al riñón, a un órgano distante, eso es una metástasis.
Dice Valeria, doctor, ¿puedo hablar de cáncer de niños? Es que se me hace muy triste y ¿por qué se está viendo más hoy en día? Yo viví un caso muy cercano y fue doloroso, muy doloroso. Gracias por su programa y compartir sus conocimientos. Valeria, sin duda, de lo más triste que uno puede vivir es un cáncer infantil, ¿no? Si el cáncer en un adulto es terrible, o en un adulto mayor, el cáncer en un niño, una persona que apenas está empezando a vivir, es todavía mucho más grave, terrible. Los cánceres de niño tienen varias particularidades. Normalmente el cáncer infantil se cura. Entre ellos podemos hablar de leucemias, linfoides, mieloides, o sea, de la sangre o de la médula ósea. Podemos hablar de linfomas y muchos de ellos se curan. Los tratamientos son sumamente efectivos en los niños. Entonces, hablar de cáncer infantil no es sinónimo de hablar de muerte, ¿no? Incluso en el adulto, o sea, hay nuevos tratamientos, hay nuevas opciones que hacen que no sea una sentencia de muerte. O sea, hablemos de cáncer sin miedo y entrémosle al toro por los cuernos. O sea, hay que buscarlo. Joe dice, doctor, ¿serán mejor los alimentos orgánicos? Pero una pizza, unos tacos al pastor son más ricos. Bueno, los tacos al pastor que se hacen normal, que se mata la res y se prepara en ese momento, no tienen tema. El tema es que te vendan tacos al pastor congelados que tienen 6 meses ahí. Esos son los que tienen problema, ¿no? La pizza, bueno, si tú la preparas en el momento, haces la masa o compras la base, es que, híjole, hay alimentos que no nos salvamos, ¿no? O sea, no hay manera, tienen que estar precongelados o solo los hacen así. Entonces, pues desgraciadamente sí, la dieta básica, la dieta milenaria es aburrida, ¿no? Gracias por sus comentarios. Vamos a ver aquí otros comentarios antes de que les hable de este tema que traigo, que es muy interesante. Adrián Castillo dice, hola doctor, ¿qué tan probable es que mi papá tenga cáncer? Ok, perdón, vuelvo a leer. Doctor, ¿qué tan probable es que si mi papá tenía cáncer, yo o mis hijos puedan tenerlo? Repito, habrá que ver cuál fue el tipo de cáncer que tuvo y si se hizo algún estudio genético para determinar si este tipo de cáncer tenía una predominancia de un gen, un oncogen como les llamamos. Hoy en día cada vez más se van descubriendo este tipo de genes o este tipo de marcadores que hacen que las células en algún momento de la vida empiecen a disfuncionar. Dice Paco Negrete, hola doctor, muy buenas tardes. Pregunta sobre los estudios para prevenir qué tengo que hacerme, ya que sí hay antecedentes familiares. Bueno, Paco, mira, los estudios básicos, ¿no? Incluirán los de rutina, una biometría, un examen de orina, una química sanguínea. Además, debemos de agregar el antígeno prostático, una radiografía de tórax para ver los pulmones y un estudio coprológico de heces para buscar si hay algún tipo de residuo o sangre. Y yo creo que eso sería como más que suficiente. Es como un check-up básico. Hillary dice, yo tuve un cáncer muy fuerte en el seno. Atiéndanse. Gracias, doctor Jaime. Hillary, gracias por compartir tu experiencia o tu caso. Patita Lastimada dice, hola doctor, lo quiero mucho. Igualmente, Patita Lastimada. Un abrazo con mucho cariño. Fernando Rojas dice, ¿por qué es tan fuerte el cáncer? Porque no se encuentra cura. Que no se encuentra la cura del cáncer. Gracias por sus palabras y el programa, doctor. Pues muchas gracias, Fernando. Creo que se están dando pasos agigantados y hay una gran esperanza con el advenimiento de las vacunas de ARN. Aaron Zapata dice, ¿y los fumadores pasivos tienen que pensar en nosotros? Pues definitivamente. Y por eso ahora la nueva reglamentación que yo veo con muy buenos ojos, que no se pueda fumar en espacios ahora abiertos y que haya zonas que son muy lejanas para fumar, que no haya espacios confinados para fumadores dentro de un restaurante, por ejemplo.
estas zonas que eran para fumar. Sé que ha causado polémica, pero creo que es lo mejor para la proporción inmensamente mayor de personas que no fumamos. A ver, les cuento de las vacunas contra el cáncer. El sistema inmune reconoce lo que es propio y lo que es extraño. Entonces, vamos a usar este funcionamiento milenario del sistema inmune para lograr identificar estas células que están funcionando mal, células cancerosas. Y hay dos tipos de vacunas, por así llamarlas. Vacunas que funcionan o vacunas terapéuticas cuando el paciente ya tiene cáncer y vacunas que se están aplicando para prevenir los tipos de cáncer. Miren, este estudio es interesante y se publicó hace menos de 4 meses en el Journal American Medical Medicine, en el JAMA, en noviembre del año pasado, ¿no? Y entonces ellos descubrieron que había un marcador especial en cierto tipo de células que se llamaba el ER2. Este marcador estaba en el cáncer de mama, o está en el cáncer de mama, en las células cancerígenas. Y este ER2 se asocia con un incremento importante en las recaídas y en la agresividad del cáncer. Y entonces se veía que cuando las células expresaban esto, las pacientes tenían estas recaídas y les iba mucho más mal que a los que no expresaban este marcador en las células cancerígenas. Entonces lo que hicieron estos investigadores es que inyectaron por medio de vectores, como un virus puede ser, este ADN que hacía esta cadena de ADN, este código genético que a las células que infectaba las hacía producir y liberar este antígeno proteico, esta proteína llamada ER2. Entonces, de repente, en el cuerpo, en la sangre, había una expresión sumamente importante de las mujeres con cáncer de mama que estaban produciendo un exceso de anticuerpos o de antígenos ER2. Ya hubiera sido en la fase de tratamiento con el cáncer o después de haber completado sus ciclos de quimioterapia. ¿Y esto qué hacía? Que el sistema inmune reconociera esta proteína y que empezara a montar una respuesta importante, sumamente además excesiva, para producir anticuerpos que atacaran a esta proteína, a este antígeno, de tal manera que les generaba a estas pacientes una inmunidad especial, una inmunidad mayor, una especie de vacuna que las iba a proteger contra nuevas células que se pudieran formar de este cáncer y que tuvieran este marcador. Entonces, fíjense, yo estoy inyectando material genético a mis células buenas para que produzcan esta proteína y que de manera secundaria mi sistema inmune crea anticuerpos de manera acelerada, de manera exagerada, y que me mantengan vigilantes estos anticuerpos para que yo no recaiga y no vuelva a presentar este tipo de cáncer. Entonces ahí está un modelo de generar una vacuna contra el cáncer de mama. Muy interesante, de verdad. Pusieron a personas que tenían y que recibían esta vacuna y a las que no, y sí se ve una diferencia significativa e importante. Otro tipo de vacuna que también se creó y que se está experimentando es para el melanoma maligno. Y aquí Merck y Moderna, que ustedes reconocen muy bien estos laboratorios, a través de una vacuna de RNA, como la vacuna del COVID, lograron introducir 30 códigos genéticos a nuestras células buenas del cuerpo, para que empezara a codificar otro tipo de proteína que estaba asociada con el melanoma maligno. Y entonces, al expresar esta proteína, el sistema inmune generaba la producción de linfocitos T, que son nuestros soldados que atacan al cáncer y a los virus, y que estuviera vigilante por muchos años para que atacara no solamente al cáncer en ese momento, sino al futuro. Entonces, vean lo maravilloso que es esto. Ojalá y pudiéramos hacer así para todos los tipos de cáncer. Entonces, Science, esta prestigiada revista, que yo creo que es la más prestigiada que hay en el momento actual en el tema de ciencias médicas, publicó varios artículos donde decía que aquellos pacientes que tienen una carga genética identificada deberían de recibir ciertos tipos de vacunas para prevenir el desarrollo de cáncer. Por ejemplo,
las personas que tenían pólipos, que es de lo que hablamos hace rato, y que tienen un riesgo incrementado de sufrir cáncer de colon, también se les introdujo una vacuna que producía otra proteína que se llama mucina y que está asociado con el cáncer de colon. Entonces, al producirse grandes cantidades de mucina, nuevamente se creaban anticuerpos contra esta proteína y atacaban las células cancerígenas que producen mucina. De esta manera se está tratando de atacar y atender los nuevos casos de cáncer. Otra, hay neoantígenos cancerosos. O sea, les digo, se van descubriendo proteínas que están en la superficie de las células llamadas antígenos cancerosos, y que si logramos crear anticuerpos específicos contra esa célula, nuestros tratamientos van a ser mucho más efectivos. Hasta el día de hoy un cáncer se trata con agentes quimioterapéuticos, agentes que matan células buenas y células malas, agentes que depletan todas las células del sistema de defensa, agentes que matan y deprimen todo el sistema inmunológico. Por eso una gripa nos puede matar, ¿sí? Entonces, lo que estamos haciendo, la gente que está investigando esto, es crear y capacitar a nuestro mismo sistema inmunológico, que de manera milenaria lo ha hecho y ha atacado y ha matado células cancerosas en el pasado, y que por algún motivo falló en esta ocasión y se desarrolló este cáncer, y que hay que ayudarlo porque ya no puede contra él con los mecanismos habituales. Entonces, esta inmunoterapia contra el cáncer, ¿sí?, de capacitar a nuestro sistema inmune para que ataque solo a esas células, es hacia donde se está dirigiendo los esfuerzos para atacar el cáncer. Y estas son las vacunas para el cáncer. Y hay dos tipos de vacunas que rápidamente les voy a decir, que se están aplicando para prevenir el desarrollo de cáncer. En estos casos, todas estas personas ya tenían cáncer. Pero la vacuna del papiloma humano, que está vacunando contra los serotipos virales que generan el cáncer cervicuterino, este es un avance muy importante. Se vacunan hombres y mujeres. Hombres porque son portadores y mujeres porque sufren del cáncer cervicuterino. Entonces, vacunamos a todos. Todos los varones menores de 45 años y mujeres menores de 45 años se deben de vacunar, ¿sí? Y esto va a hacer que desaparezca el cáncer cervicuterino, o por lo menos drásticamente. Entonces aquí lo que se crean son anticuerpos para este virus, para que no infecte el cuello uterino de la mujer y que a la larga no modifique y cree células cancerosas. El otro, la vacuna de hepatitis B. El cáncer hepático está muy asociado al virus de la hepatitis B. Si yo mato al virus de la hepatitis B y evito que me infecte mis células del hígado, no se va a producir esos cánceres de hepatitis B. De esa manera también estamos previniendo el desarrollo de cáncer en aquellos pacientes que están expuestos al virus de la hepatitis B. ¿De acuerdo? Bueno, pues de esta manera vamos a terminar nuestro programa. Les estoy mandando la cápsula del Dr. Gus Valle para que la tengan, para que la escuchen. No se la pierdan, dedíquenle unos minutitos, va a ser muy interesante. Agradecemos al Dr. Gus Valle, colaborador activo de este programa, muy importante, pues el esfuerzo que hace para mandarnos estas cápsulas con información muy útil. Si no las han escuchado, búsquenlas en los canales de difusión, en los mismos que les mencioné al principio, en Spotify, en el YouTube, en el Facebook Live. Ahí las van a encontrar. Son cápsulas de 3, de 5 minutos muy útiles. Chéquenlas, ¿ok? Pues no me resta nada más que despedir el programa agradeciendo su permanencia, su interés, sus comentarios. Ha sido un programa muy padre, muy divertido también. Y bueno, pues protéjanse, sean felices, vacúnense, ¿sí? Vacunen a sus hijos, a sus hijas, y vamos a seguir en este tren de vida con la mejor cara, la mejor disposición y siendo siempre felices. No lo olviden, a eso venimos. Nos vemos siguiente semana. Un abrazo. Amigos, hola, soy el Dr. Jaime del Río, soy alergólogo, pediatra y profesor de la universidad.
quiero invitarte a que sintonices cada martes a las 5 de la tarde mi programa Escucha tu Salud. El programa, mira, lo vas a encontrar en diferentes plataformas. Por radio, www.imperfecto.com.mx, modalidad radio. En Facebook Live, @alergiapolanco-lomas. En YouTube, Dr. Jaime del Río. Y los podcasts que están disponibles en Spotify, en Google Podcast y en Anchor. El nombre es el programa Escucha tu Salud. Y mira, el objetivo de este programa es que estés actualizado, tengas información de primera mano, información verídica, información que te va a ayudar además con tips, con consejos, anécdotas, vivencias, a responder tus dudas, para que mejores tu calidad de vida y tu día a día. Nos vemos.